Bueno, lo primero que hay que decir es que la juventud y la idea de la juventud como un actor político es sociológicamente pertinente de hablar a partir de la segunda mitad del siglo pasado y básicamente de la irrupción de los estados de bienestar, donde la verdad es que el espacio juvenil y la juventud se convirtió efectivamente en un actor ligado a la creatividad y sobre todo al cambio. Esa lógica de cambio mezclada con otra condición que tiene que ver con la voluntad fue lo que de algún modo constituyó simbólicamente la fuerza más importante de la juventud de la década del 70. Una juventud profundamente marcada por un espacio de politización muy fuerte y también inficionada por una lógica de resolución de conflictos políticos por la vía de la violencia. La idea del cambio, de la lucha general contra el mal que en ese momento estaba visualizado como el capitalismo y la tensión entre socialismo y capitalismo y la idea de la emergencia de algunos paradigmas como puede ser el de Vietnam o el de Cuba, constituyeron de algún modo un conjunto épico que caló muy fuerte en la juventud de la década del 70 y que le transmitió por eso también una lógica de conflictividad política y de violencia política muy fuerte. Por suerte también convivieron con estos espacios en los 70 algunas otras expresiones políticas que sin dejar de lado los componentes de justicia y de lucha por la igualdad que estaban presentes en el paradigma de la época, no optaron por la violencia y se ubicaron en un lugar de fuerte politización, pero que no llegaba a la lógica violenta. La secuencia histórica nos coloca frente a ver un poco la idea de participación política a posteriori de los 70, ya en el resurgimiento de la democracia y en una lógica absoluta y totalmente distinta. Ligada también a la búsqueda simbólica de la igualdad, ligada también a procesos generales. Todavía estaba el paradigma de una visión general sobre la política, pero con un signo absolutamente distinto, es decir, con un signo mucho más creativo, con un signo ligado a la luz, ¿no? Frente a la violencia ejercida por la participación juvenil en los 70, los 80 derivaron en todas las dimensiones de lo social en una lógica de creatividad casi pensada también desde un componente ficcional como sin límites y absolutamente prodigiosa. El resultado de toda esa irrupción de creatividad tuvo obviamente momentos importantes y buenos y otros no tanto, que generaron por eso también algunas decepciones que la década del 80 dejó para la participación juvenil y para la política en general. La década del 90 en alguna medida responde a lógicas que por un lado tienen un componente nacional, pero que en alguna medida también reconocen una lógica general, una lógica, digamos, de mundialización, ¿no? Se empezaron a cambiar muchísimo los paradigmas de participación, las lógicas de participación política juvenil cambiaron mucho, se hicieron más cercanas a los componentes lúdicos, a los componentes de horizontalidad, ya había una lógica muy crítica frente a los esquemas rígidos de participación juvenil que habían marcado los 70 y los 80, y entonces la participación cambió de grado, cambió de tono, ¿no? Digamos, la lógica se empezó a plantear ya desde un lugar mucho más horizontal, una lógica muy crítica frente a la verticalidad y al centralismo democrático, y por otro lado también cambió el paradigma de acercamiento en términos políticos, y esto es probablemente lo más importante. ¿Qué quiero decir con esto? Los grandes temas, los grandes relatos dejaron un paso a expresiones un poco más mensurables, a pequeñas modificaciones, a modificaciones que tenían que ver con cuestiones muy concretas y que podían verse la resolución muy rápido, una cosa mucho más de aquí y ahora que una cuestión de largo aliento. Y sobre todo se empezaron a construir espacios en la vida pública, espacios de la sociedad civil, que de algún modo vinieron a sustituir de algún modo
la desconfianza que se tenía sobre los lugares de participación tradicional, que eran los partidos políticos, ¿no? Empezaron a aparecer instancias de organizaciones no gubernamentales, instancias de espacios de construcción pública, de construcción de colaboración pública, signado básicamente por lo que podríamos denominar casi en términos filosóficos campañas más que movimientos, ¿no? Por las minorías sexuales, por los derechos de los aborígenes, por los derechos ambientales, por las cuestiones de distintas minorías, es decir, los derechos de tercera generación convertidos en un espacio de participación política. Y la juventud se plegó muchísimo a esos espacios de participación política, también obviamente por desencantamiento del mundo político tradicional y de los partidos. Ahí hubo una conjunción en los 90 de este espacio de mundialización con un proceso nacional que, por fuera de cualquier lógica valorativa, proponía un acercamiento con el mundo y proponía una apertura en relación con el mundo, con lo cual ahí no hubo tensión entre una lógica de mundialización y una lógica nacional. Eso se quebró en el 2003, esa lógica de relacionamiento con el mundo se quebró en el 2003 y las lógicas de participación política cambiaron muchísimo. Cambió el signo de la vida política, la irrupción de un populismo beligerante por parte del Estado Nacional construyó una forma de participación política distinta, con un tono mucho más parecido al de los 70 que al de los nuevos paradigmas, y eso generó claramente una nueva forma de socialización política, ¿no? Basada muy fuertemente en los espacios oposicionales, en las cuestiones ligadas a la lucha, a la convocatoria al sacrificio, a una épica teñida por grandes luchas políticas que terminaban además en discusiones totales, una beligerancia total y muy fuerte planteada desde el gobierno, planteada desde el poder, y que eso obviamente tuvo una repercusión en términos de la participación política juvenil. No solamente esto sucedió en los espacios ligados al gobierno, sino que la participación juvenil, en alguna medida, la que se volcó hacia los partidos políticos, estuvo marcada o está marcada por esa cuestión, ¿no? Hay una lógica de interpretación de algunos de los vectores sociales más fuertes de la Argentina que hoy están muy a la vista y están muy epitelialmente presentes. Entonces hay una lógica de vuelta a la cuestión épica y a la cuestión sacrificial desde el punto de vista de la participación política. Está marcada, creo yo, por el signo de los tiempos y por una lógica de construcción populista, que claramente se contrapone con una lógica liberal democrática de la construcción política y que necesita de otro tipo de temperamentos, ¿no? Mientras el populismo necesita de un temperamento militante, de un temperamento beligerante, de un temperamento oposicional, la vida democrática necesita de personas más calmas, necesita de personas que se vinculen con lo público de un lugar cualificado, desde un lugar técnico, desde un lugar de sensibilidad y de talento, pero de resolución de problemas concretos que se plantean en la sociedad y no ya de una gran problemática emancipadora como plantea el populismo. Por lo tanto, la verdad es que la lógica de participación política juvenil tiene el sesgo que el espacio más importante de la construcción política le imprime de alguna manera, ¿no? Y un poco el desafío para los amantes de la libertad es liberalizar un poco la vida política general para que el impacto de la participación juvenil tenga mucho más que ver con la satisfacción personal y la búsqueda de una conversación mucho más ampliada que el espacio de sacrificio y de lucha que plantea el populismo como norte para la participación política.